Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, soy José Flores, agrónomo de profesión. Hoy día vamos a hablar de un tema muy amplio, en realidad, pero lo vamos a hacer en dos capacitaciones, ¿no? El tema en sí es tratar de hablar sobre los abonos orgánicos, el tema de insecticidas, herbicidas, formas de regadío y los agentes meteorológicos que intervienen en el cultivo o en una producción. Eh, es un tema muy amplio donde realmente tendríamos que abarcar varios factores y tratar de relacionarlos con las variantes de los cultivos. Sin embargo, vamos a tratar de poder hacer que esta capacitación el día de hoy hablemos de los abonos, ya sean los orgánicos, los inorgánicos, el tema de los insecticidas, la lectura de un plaguicida. Y finalmente, vamos a hablar del tema de herbicidas, que son factores que influyen directamente sobre la producción, ¿no? Me dicen que los audios están desactivados, ¿sí? Vamos a tratar de interactuar. Los que necesiten hacer alguna intervención, por favor levantan la mano y tratamos de darle el pase al audio, ¿no? Bueno, cuando uno, en este caso en nuestra sala, yo les voy a pedir por favor que tratemos de mantener apagados sus audios. Este es un recordatorio, porque es importante que mantengamos el respeto y a la vez nos entendamos lo que queremos transmitir o las preguntas que queremos hacer llegue a bien y de esta manera podamos todos entender. En segundo lugar, es importante que tengamos a bien esperar cuando se nos pase la invitación para poder intervenir, ¿no? Otra de las cosas es que si es que alguien desea hacer una pregunta o comentario, bueno, tenemos el chat para que de esa manera de repente vayamos leyendo esas preguntas y ver en el momento oportuno de irlos contestando, ¿no? Y finalmente es importante que cada uno de ustedes, pues, si por A o B entraron en otro perfil, al momento de la presentación nos digan quiénes son y de dónde son para tener idea con quién estamos interactuando. ¿De acuerdo? Este es un recordatorio que siempre es importante que lo tengamos presente. Entonces, cuando uno habla de abono, de fertilizante, siempre se nos viene a la mente de qué estamos hablando. Generalmente los abonos se le dice a todo producto que procede de una materia prima natural, o en todo caso que viene de un proceso de desintegración de manera natural, ¿no? Los abonos generalmente pueden ser sólidos, hay ahora abonos líquidos, que las fuentes de procedencia pues son la gallinaza, son el guano vacuno. Entonces, un abono orgánico es una técnica que favorece la nutrición vegetal y a la vez evita, ¿no?, los daños que pueden ocasionar un abono sintético o un abono o un fertilizante químico. El abono orgánico mantiene el crecimiento y el equilibrio de las plantas. Eso hace una relación que favorezca entre el mejoramiento del suelo y la fertilización o la nutrición de la planta. Entonces, el abono orgánico tiene una relación directa entre mejorar el tipo, la textura, las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, y a la vez te permite una nutrición al cultivo, de tal manera que aporte los minerales que la planta necesite en el momento oportuno. Sin embargo, un fertilizante es totalmente distinto, ¿no? Los fertilizantes son simples, de nutrientes físicos, de forma de sales solubles, que inicialmente son utilizados como fuentes de nitrógenos y otros elementos como fósforo, potasio, calcio, y ahora hay varios microelementos que se ha estudiado. Estos compuestos en el tiempo causan varios cambios químicos y físicos en el suelo, pero de hecho que esta introducción de fertilizantes al suelo disminuyen la carga microbiana, ¿no? Y esas alteraciones o variaciones que hacen en el suelo no son de mejora
no mejora las propiedades físicas o las propiedades biológicas del suelo. Inclusive, en muchos de los casos, termina dañando cuando uno hace una mala fertilización o simplemente hace un plan de fertilización que no es el adecuado. Termina perjudicando el suelo. Entonces, si entendemos qué cosa es un abono y qué cosa es un fertilizante, el abono procede de materia orgánica en un proceso de descomposición que muchas veces altera de forma beneficiosa a la estructura, a la textura o digamos en conclusión a las propiedades físicas, a las propiedades químicas y a las propiedades biológicas del suelo y a la vez nutre al cultivo. Sin embargo, el fertilizante solamente es de un elemento simple o ahora hay de elementos compuestos que son directamente sales que sirven como nutrición mineral del cultivo. Y en muchos casos, el mal uso de estos fertilizantes inorgánicos, en vez de mejorar las condiciones físicas o biológicas del suelo, muchas veces termina perjudicando, de tal manera que en vez de ayudar a las condiciones del suelo, termina siendo un problema. ¿Qué pasa con las propiedades? ¿Qué pasa con un fertilizante? Por ejemplo, si yo tengo un suelo salino y aplico, digamos, los nitratos, voy a adicionar, voy a alterar el pH del suelo y en vez de tener un pH, digamos, neutro o ácido, que es lo que siempre buscamos, vamos a ir salinizando el suelo. El usar de forma indebida o de muchas cantidades, nosotros vamos a salinizar el suelo. Entonces, es importante tener a bien qué es un abono y qué es un fertilizante. Espero que haya quedado claro, digamos, esta interpretación para que podamos entender todo lo que vamos a hablar. ¿Correcto? Entonces, el abono nutre y mejora las condiciones del suelo, mientras que el fertilizante solamente su función principal es a través de sales nutrir al cultivo y en muchas veces, si hacemos mal el uso, puede perjudicar al cultivo. Entonces, ¿qué pasa con los abonos y los fertilizantes en el suelo? Los cultivos tienen sus estados fenológicos de tal manera que en cada estado fenológico el consumo de los minerales son cantidades diferentes. Por ejemplo, si yo tengo mi estado fenológico de crecimiento foliar, créanme que la mayor cantidad de mineral o de sal soluble que consume el cultivo vienen a ser los nitrógenos. Si yo tengo un proceso de floración o de cuajado, mi consumo de nitrógeno no va a ser tanto, al contrario, voy a tener consumo de calcio, voy a tener consumo de fósforo, pero calcio y nitrógeno casi todo el tiempo consumo, pero las cantidades de consumo va a depender mucho del estado fenológico en la cual se encuentra mi cultivo. Por eso es que el abono te puede ir, digamos, dando las cantidades adecuadas en el momento que la planta necesita. Sin embargo, los fertilizantes, uno mismo tiene que hacer una programación adecuada de aplicar las cantidades necesarias en el momento oportuno. Entonces, la manera de manejar entre un abono y un fertilizante, digamos, uno es más práctico que el otro. Sin embargo, todos dirían, entonces yo aplico abono. Sí, pues, pero las cantidades de abono que hay que aplicar para dar las condiciones adecuadas de sales que necesita el cultivo son grandes cantidades. Y eso en muchos casos no está disponible. Sin embargo, por eso es que la tecnología permitió extraer y encontrar qué tipos de sales necesita el cultivo para que de esa manera crean fertilizantes, ya sean simples o sean fertilizantes compuestos, ¿no? Un fertilizante compuesto, el más común, el 20-20-20, que es nitrógeno 20%, fósforo 20% y potasio 20%.
Y un fertilizante simple que hay en el mercado es la urea, que solamente tiene 46% de nitrógeno. O sea, quiere decir que por cada 100 kilos de urea, yo tengo 46 unidades o kilogramos de nitrógeno. Sin embargo, que las concentraciones de abono, en muchos casos, por ejemplo, en el caso del guano de isla, nitrógeno solo tengo entre 10 a 14% de nitrógeno. Entonces, en 100 kilos de guano de isla yo puedo tener, vamos a poner 14 kilos de nitrógeno, mientras que en 100 kilos de urea yo voy a tener 46 unidades de nitrógeno. ¿Se dan cuenta la cantidad de guano que yo necesitaría para tener las mismas cantidades de nitrógeno que necesite mi cultivo? Son grandes. Por eso es que la tecnología nos permite hoy tener fertilizantes, ya sean simples o sean fertilizantes compuestos, ¿no? Eso es una de las ventajas. ¿Qué pasa con el suelo cuando uno hace una aplicación de fertilizante o de guano o de abono, como lo podamos llamar? Lo que pasa es que el suelo principalmente es como un ser humano, ya les he dicho. Cuando uno habla de cultivo siempre tiene que interactuar directamente entre una planta y una persona. La textura del suelo es uno de los factores principales en la cual, digamos, las cantidades de fertilizantes que yo voy a aplicar a mi campo o a mi suelo me permitan interactuar directamente con las partículas del suelo que se llaman capacidad de intercambio catiónico. Esa, esa propiedad que puede ser una textura arenosa o puede ser una textura arcillosa, va a permitir cómo mi capacidad de intercambio catiónico me permita disponer o interactuar entre el suelo y el cultivo para que se pueda ir nutriendo mi planta. Sin embargo, en los suelos arenosos, esa capacidad de intercambio catiónico es muy bajo. Por lo consiguiente, uno quisiera tener un suelo arcilloso de tal manera que al momento que uno aplique fertilizante pueda mantenerse con mucho más tiempo en el suelo. Porque, como les dije anteriormente, el cultivo tiene momentos de requerimientos de nutrientes. Todo el tiempo no consume la misma cantidad de nitrógeno. Va a depender mucho si está en formación de árbol, si está en floración, si está en cuajado o si está en fructificación o maduración, ¿no? Entonces, eso significa que si yo tengo un suelo arenoso y aplico un fertilizante, ese fertilizante, si no lo necesita las cantidades adecuadas mi cultivo, simplemente se va a perder. Y se puede perder por, primero, puede ser un efecto de volatilización, o en todo caso se puede percolar, o simplemente la eficiencia de ese fertilizante no es el correcto. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, cuando yo hago una aplicación de abono orgánico, mi abono orgánico en un suelo arenoso hace un efecto buffer. Y el efecto buffer es dar condiciones adecuadas al suelo, ya sea de pH, para que de tal manera, pues, mis minerales, que el compost se va a mineralizar, estén disponibles cuando la planta realmente lo necesite, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un abono y un fertilizante y cómo interactúa en el suelo para que el cultivo lo pueda consumir o lo pueda tener mejor eficiencia de consumo, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de los abonos. Los abonos orgánicos en el mercado hay fuentes de abonos orgánicos grandes, cantidades, ¿no? Pero generalmente en la producción agrícola, ya sea de consumo tradicional o en cultivos agroindustriales, digamos las agroexportadoras, generalmente usan la gallinaza o el guano de gallina, que depende mucho la procedencia, si ya sea un galpón de piso, un galpón de arena
o en todo caso el tipo de producción de gallina. Puede ser una gallina ponedora o puede ser una gallina de carne. Entonces, esas variables, digamos, marca la diferencia de la calidad y concentración de algunos minerales. Entonces, no solamente decir, quiero guano de gallina o gallinaza, sino que es importante que ustedes entiendan que si es es una gallinaza que viene de un galpón de piso, o viene de un galpón de arena, o viene de un pollo de carne, o viene de una gallina ponedora, voy a tener como calidad o como concentración diferentes cantidades. Si yo tengo una gallinaza que viene de un galpón de piso, en muchas ocasiones viene solamente el excremento de la gallina. Sin embargo, si yo tengo una gallinaza que procede de un galpón de suelo, viene casi siempre con concentraciones de cascarilla de arroz y cierta parte guano, que es el excremento de la gallina, y en otras condiciones vienen impurezas como arena. Entonces, un saco de una gallinaza de galpón de suelo es más concentrado en excremento de gallina que un saco de la misma cantidad que viene de procedencia de suelo, porque vas a tener cascarilla de arroz que tiene mucho tiempo, demora mucho tiempo en degradarse y tiene impurezas como arena que te altera el volumen, perdón, el peso y finalmente tú dices, estoy aplicando más guano, pero estás aplicando arena o cascarilla de arroz que no siempre son lo mejor para nuestro suelo, ¿no? Eh, otras características es, pues, si yo tengo una gallina de carne, la forma de alimentación o las concentraciones de alimentar a esta gallina de carne no son las mismas que yo necesito, no son las mismas que alimenta a una gallina ponedora, ¿no? Entonces, cuando la gallinaza viene de una gallina ponedora, créeme que es una gallinaza con mejor calidad y mejor concentración de lo que necesitamos, ¿no? Otra de las otra de las fuentes de guano o de abono orgánico que uno tiene es el guano de isla. El guano de isla es uno de los guanos que, digamos, marcó un hito importante en el Perú, la cual el Perú fue víctima de una guerra por nuestro amigo país vecino, Chile, que y muchos vieron la importancia del guano de isla que tenía Perú y en esos años no existía el fertilizante como hoy existe en grandes cantidades y digamos comercialmente o económicamente es mucho más rentable, ¿no? Y por eso que el guano de isla tomó un realce en esos años y hasta el día de hoy la concentración de nitrógeno es una de las fuentes de abono orgánico que digamos, marca la diferencia en esa concentración de nitrógeno. Miren, aquí les voy a enseñar, permíteme un minuto. Oh, oh, oh. Entero. Eh, el guano de isla tiene entre 10 y 14% de nitrógeno, mientras la gallinaza tiene solamente entre 4 hasta 5% de nitrógeno. Entonces quiere decir que una tonelada de gallinaza puede ser, porque va a depender del tipo de gallinaza, puede ser la tercera parte de una tonelada de guano de isla. Entonces, para yo tener la misma concentración de nitrógeno, tengo que tener 3 toneladas de gallinaza versus 1 tonelada de guano de isla. Entonces es importante que uno tenga como claridad cuál es la concentración, ¿no? La concentración de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Aquí he puesto yo un guano de cerdo. ¿Por qué? Porque el guano de cerdo tiene mucha importancia
en la concentración de fósforo. Veamos acá. Permíteme. Opciones del puntero. Acá está. Si quieren hacer preguntas, por favor, déjenlo sus preguntas en el chat para responder. Miren, el guano de cerdo llega a tener hasta 6 unidades de fósforo, mientras que el guano, la gallinaza, tiene la mitad. Claro, sigue superando el guano de isla lo sigue superando, ¿no? Entonces, entre un guano de isla, una gallinaza y un guano de cerdo, las concentraciones son diferentes. Y nuevamente, cuando yo les dije, les he venido diciendo qué tipo de abono uso, para qué voy a usar, va a depender mucho qué cultivo tengo, ¿no? Si yo tengo un frutal, si yo tengo una palta, o si yo tengo un cultivo anual, una hortaliza, o si de repente yo voy a sembrar solo arroz, va a depender mucho, ¿no? De qué tipo de cultivo voy a tener para yo definir qué guano es el que debo usar. Profe, el guano de cuy compostado, ¿cuánto será su composición en nitrógeno? En respecto al guano de cuy, lo que indica la biografía, porque no es el análisis que hemos tenido y te he sacado fuentes reales, es que el guano de vil es muy concentrado en nitrógeno, ligeramente supera algo la gallinaza, pero no supera la concentración de fósforo en el cerdo. Y es muy bueno, pero uno de los problemas que ha tenido el guano de isla es que la salinidad es alta y que la disponibilidad del guano de isla, de guano de cuy, no es tanto como la gallinaza o como el guano de vacuno, ¿no? Porque, digamos, algunas zonas del país se produce mucha gallina y mucha gallina o pollo y se produce muchas reses, ya sean reses de carne o reses lecheras. Entonces, la disponibilidad del guano de vacuno o llamado guano de res es mayor que en muchos casos el guano de cuy, ¿no? Pero sí, el guano de cuy es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Hay otras fuentes de guano, ya sea guano de cabra, guano de conejo, pero todos los guanos, digamos, las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio no varían, son casi lo mismo, ¿no? O sea, en el guano de cerdo es 2% aproximadamente, en la gallinaza 4% en nitrógeno, mientras que en el fósforo es 3% en la gallinaza y 6% en el guano de cerdo. Pero el guano de isla, sí, definitivamente en nitrógeno y fósforo son cantidades superiores a 10%. Y eso, para los que cultivan orgánicamente, definitivamente les va a ayudar como fuente de nitrógeno y de fósforo para que puedan cultivar sus cultivos orgánicos, ¿no? El guano de cuyo será bueno para la alfalfa. En general, todos los guanos son muy buenos. Mi recomendación personal, y es lo que he venido discutiendo con algunos colegas, es que los guanos tienen 3 etapas. Guano crudo, que puede ser la gallinaza, guano de isla, guano de cerdo, guano de vacuno. Luego de eso, con agua, temperatura y tiempo, se hace un proceso de descomposición. Eso lo llamamos compost. Y luego un proceso de mineralización que termina siendo humus. Generalmente el guano es prácticamente 1 tonelada de guano, puede terminar entre 25 o 30% de compost y puede terminar entre 15 y 20% de humus. Entonces, ¿cuál es lo mejor para el cultivo? Como les dije antes, cuando ya el guano está en un proceso de mineralización, es básicamente, sigue siendo el efecto buffer,
pero aporta la disponibilidad de minerales, nitrógeno, fósforo, potasio. En algunos casos tiene calcio, tiene los microelementos, tiene magnesio, tiene zinc. Aporta. Pero cuando está en un proceso de compost, tiene una interacción directa con el suelo de tal manera que altera de manera correcta o beneficiosa las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Entonces, mi recomendación es que usemos compost para el plan de fertilización de nuestros cultivos o mejorador de suelo de nuestra área, de nuestro campo, ¿no? Entonces, es importante que el guano crudo lo usemos como compost o en algunos casos como humus. Les va a ir mejor que muchas veces usar guano crudo. Para que el guano se convierta en compost necesitan 3 variables, las básicas: tiempo, agua y temperatura. Si yo no tengo estas variables simples, porque hay otras variables adicionales, simplemente mi compost, mi guano demora el proceso de descomposición, ¿no? A ver, vamos a responder algunas preguntas. Ingeniero, ¿por qué el guano de isla viene con un sustrato más elevado que la gallinaza? Precisamente es una característica natural que la ave, yo supongo que el consumo de, digamos, fuentes marinas hace que la segregación o el excremento de la ave tenga mayor concentración de nitrógeno. Eh, Eso es lo que yo puedo, digamos, comentarle, ¿no? Entonces, el guano de isla, por un tema natural, tiene mayor concentración de nitrógeno. A ver, acá hay otra pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Soy de Cerro de Pasco, me llamo Henry o Larry. Buenas tardes, Larry. Estoy haciendo una plantación orgánica de cultivo de palto, 5 sacos de guano de oveja por una planta descompuesto y mi campo tiene una altitud sobre 1235 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. No entiendo la pregunta, Larry. ¿Nos está haciendo un comentario o no, no entiendo? Me dices que estás usando 5 sacos de guano de oveja por cada planta descompuesta, ¿no? Y que estás haciendo 1235 metros sobre el nivel del mar. Estás usando descompuesto. Si lo estás usando descompuesto, excelente, fabuloso. En el caso de la palta, cuando uno usa un guano crudo, como ya le puedo decir gallinaza, de cerdo, vacuno, ese guano crudo necesita, como les dije, tiempo, agua y temperatura para descomponerse. El proceso de descomposición, el primer proceso de descomposición, lo que hace el guano es liberar el amonio. Cuando libera el amonio, en ese momento la temperatura, no sé si lo tengo acá, a ver, déjenme ver. Acá está. Precisamente la temperatura, miren acá, de un compost puede llegar hasta 70 grados. Imagínate tu palta que está generando las raíces secundarias, tú le aplicaste el compost, le ingresa agua y está en la segunda semana de proceso de descomposición. ¿Y qué pasa? La temperatura llega a 70 grados. ¿Y cómo va a reaccionar las raíces secundarias o las raíces principales de la palta? Se van a quemar. Entonces hay un proceso de estrés. Por eso es que mi sugerencia es que sea primero compost en vez de guano crudo. ¿Por qué? Porque cuando ya está en compost, más o menos aquí en la 7ª semana, la temperatura llega entre 25 o 30 grados, que es una temperatura, digamos, aceptable. Y ya se mantiene en esa temperatura ambiente. Entonces, no voy a afectar a mi cultivo. Por eso es importante que el compost ya haya pasado el proceso de descomposición y podamos aplicarle a nuestro cultivo. Y siempre, siempre tiene que ir abajo la raíz, porque ya no va a haber otro momento donde aplicarle guano debajo de la raíz, que es lo más importante. Entonces, antes de la siembra,
lo que está haciendo mi amigo Larry es lo mejor que está haciendo, ¿no? Después acá hay otra pregunta, dice, ¿usar algún tipo de guano a largo plazo afecta el suelo? Claro, definitivamente afecta de forma beneficiosa. De forma beneficiosa afecta al suelo. No hay forma que afecte, digamos, perjudicialmente, ¿no? Ningún guano. Salvo que alguien quiera decirme lo contrario y me lo demuestre. Y yo estoy convencido que todo guano descompuesto es lo mejor que hacemos a los suelos. ¿Puedo aplicar guano de gallinaza en limones? Por supuesto, no solamente guano de gallinaza, cualquier tipo de guano. ¿En qué puede influenciar el guano de hila en un cultivo de café? Miren, los señores de café, yo he visto hace 6 años atrás los cafetaleros, su principal y en algunos casos la única fuente de nitrógeno para los que cultivaban orgánicamente era el guano de isla. ¿En qué afecta o en qué influye? Influye directamente porque las concentraciones de guano de isla, en el caso del nitrógeno, es entre 10 y 14%, entonces influye sobre el crecimiento. Y si tú no puedes usar inorgánicos, que serían los fertilizantes, lo único que te ayuda y en concentraciones, digamos, más concentrado del nitrógeno, es el guano de isla. Entonces, Elmer influye directamente porque proporciona nitrógeno y fósforo entre 10 y 14% en el caso del guano de isla, ¿no? Hola, Abraham, ¿qué tal? ¿Puedo aplicar abono y fertilizante al mismo tiempo en el cultivo de café? Como les dije, el abono y el fertilizante tienen diferencias en cuanto a las características que permitan la productividad del cultivo. De hecho, que uno puede aplicar guano y fertilizante, pero si tú vas a hacer un cultivo orgánico, los fertilizantes, digamos, no están permitidos para el caso del café orgánico. Entonces, tú puedes aplicar, vas a mejorar aplicando abono vas a mejorar tu suelo, vas a nutrir tu cultivo y aplicando fertilizantes vas a nutrir tu cultivo, pero en el caso de los cafés orgánicos o los cultivos orgánicos, los fertilizantes no están permitidos, ¿no? Ingeniero, el guano es el mismo proceso de compost con la lombriz California, resultado humo sólido, líquido. No, no, no. El compost viene de un proceso de tiempo, de temperatura y de agua. Son procesos básicos porque intervienen más procesos, más variables. El lombriz consume la fuente orgánica que puede ser muchas veces compost, en algunos casos residuos de vegetales, y esa segregación es directamente el humus, ¿no? Entonces, digamos que los residuos vegetales, el mismo guano vacuno, son alimentos para el lombriz que te permite segregar eh, directamente el humus. Mientras que un guano crudo, sin lombriz, lo primero que pasa con temperatura, agua y tiempo es a descomponerse. Y después, con el mismo proceso de tiempo y agua, ya la temperatura se va a mantener, pasa un proceso de mineralización que lo llaman los humus, ¿no? Esa es la diferencia, mi amigo Jason. Ingeniero, buenas tardes. Más o menos, ¿cuántos sacos de gallinaza pueden entrar en una hectárea para sembrar papa? Es una pregunta que yo siempre les he dicho. Si uno quiere ser rentable, necesita aplicar, digamos, entre 5, 10, y en el caso de la costa, en la zona de Barranca, la zona papera, en Nazca, la zona papera, aplican hasta 40 toneladas de gallinaza para cultivo de papa. Pero si yo tengo mi suelo, quiero mejorar mi suelo, no hay límite de aplicar guano, no hay límite. Yo les cuento una experiencia en Camposol, en los suelos desérticos, eso lo llaman el desierto que se ha hecho hoy día cultivo en toda la zona de Virú, de Chao, en Trujillo.
esos suelos eriazos. Cuando empezaron a cultivar espárrago, estamos hablando del año 2000, 2002, 2000, la aplicación de compost por hectárea, ellos estaban entre 60 y 80 toneladas de compost por hectárea. Sin embargo, Camposol, yo estaba en el área de investigación, hizo trabajo de investigación hasta 300 toneladas de compost por hectárea en esos suelos eriazos. Pero era trabajo de investigación. Si el compost estaba muy bien descompuesto, el cultivo se veía hermoso. Las producciones los 3 primeros años eran súper diferentes respecto a las otras zonas donde habían 60 toneladas, 80 toneladas promedio por, por hectárea. Entonces, no hay límite de cantidad de guano o de compost, perdón, para los cultivos. Sin embargo, la limitante es el costo o el valor de este compost o este guano que vas a introducir a tu campo, ¿no? Eso sería la limitante, ¿no? Para producir parte orgánica, ¿qué abonos están considerados como orgánicos? Aparte del compost, del guano de isla. Como le dije, todos los guanos, todos son de procedencia orgánica, todos están permitidos para usar. En el caso de los fertilizantes, el ácido fosfórico, algunos lo están, digamos, lo consideran como permitidos y en otros casos lo consideran como limitado su uso. Pero la gran mayoría usa compost, otros están usando guano orgánico, no hay restricciones respecto a los abonos orgánicos en el caso de los cultivos orgánicos, incluido la palta, Luis Reinaldo. Ingeniero, buenas tardes, soy Abraham. Sí, ya le respondí. A ver. Costilla. Manuel Hurtado, de Ecuador. Si puedo aplicar guano en el cultivo de acelga y ya en tiempo de cosecha. Claro, la acelga debe ser un cultivo anual, ¿no? Una hortaliza. Lo mejor es aplicar antes de la siembra, eso es lo mejor. Si tú dices que está ya en tiempo de cosecha, cuando estás cosechando, como le dije, los abonos tienen un proceso, no es inmediato el efecto, ¿no? Y quiere decir que lo mejor es aplicarlo en la siembra, ¿no? En el cultivo de maíz, la zona de Lambayeque, ¿qué tiempo demora en beneficiar la planta si mezclo la gallinaza al momento de realizar el proceso de rastreo o arado? Generalmente los compost se están descomponiendo entre 2 meses y medio en adelante. Va a depender mucho de qué técnica o tecnología uses para que ese proceso de descomposición sea más lento. En promedio estamos hablando de 100 días, ¿no? 100 días, estamos hablando de 3 meses y un par de semanas, ¿no? Lo mismo pasa en el maíz o en cualquier cultivo, eso pasa en la gallinaza. Espero haber respondido, Alice Díaz, tu pregunta. Hay otra pregunta. ¿Cada qué tiempo se puede aplicar el abono en las plantas? Como le vuelvo a repetir, lo correcto en el caso del abono es aplicar al inicio del cultivo, pero no hay limitante, con mucha frecuencia. Pero estamos hablando del compost, ¿sabes? Porque el abono crudo, o el guano, que lo podemos decir, tiene sus limitaciones, como ya le expliqué antes. Soy de Satipo, Eser Flores. A ver, mi amigo Eser Flores. Es familiar mío, creo, mi amigo Eser Flores. Yo soy José Flores. Puedo ser guano de isla en la preparación de sustrato para el embolsado de café y cuándo puedo usar en la mezcla dicho sustrato. Yo he visto, en el caso de la zona de la selva, que están usando la misma cascarilla del café descompuesto, 20% de cascarilla del compost de la cáscara del café, 20% de guano de isla y el 60% del sustrato, que es el mismo suelo de la zona, ¿no? En esas cantidades he visto que están usando. Y ahora han introducido el malqui
que es un producto que se usa bastante en esa zona, pero en el caso del Malqui es un compost muy concentrado o es que la conductividad eléctrica es muy alta, solamente te sugiero que no superes el 15% de la concentración de Malqui en esas bolsas, porque si no vas a tener problemas en el momento de la emergencia del café, ¿no? Puedo abonar con compost el café o humo de lombriz encima del suelo nomás. ¿Y a qué frecuencia más o menos será para los que ya están en producción? Claro, si no lograste aplicar en el caso de los frutales debajo de la raíz, la idea es hacer al inicio de cada campaña. Recuerden que cuando empieza a brotar el árbol, siempre va a haber brotamiento de raíces, siempre va a pasar eso. Digamos, como un hábito, empiecen a haber brotamiento en la planta, en el follaje, escarben y va a haber brotamiento. Entonces, la idea es anteponernos a ese proceso. Y sí, efectivamente, si no hay forma de meterlo debajo del suelo, debajo de la raíz, lo puedo poner encima. En el caso del café, en el caso de la palta lo hacen, ¿no? Pero hay que asegurarnos que ese compost esté bien descompuesto y no tenga problemas de sales, que la única manera de saberlo es a través de un análisis de conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, Jorge Cruz, espero haberte respondido respecto al compost o al humus de lombriz. Nancy me dice, consulta, ¿en qué terreno? Consulta, en un terreno que era sombrío de arroz y ahora se desea sembrar otra cosa. ¿Qué abono? Bueno, cualquier tipo de abono va a depender mucho de la zona, ¿no? Pero si en el caso de la selva, le va a ir muy bien con el guano de vacuno. Si en el caso de la costa hay mucha gallinaza y les puede ir muy bien, ¿no? ¿Cuánta gallina puedo aplicar en limones? Como le digo, la cantidad de guano, lo más que pueda. Y la única limitante es el tema económico, ¿no? En el caso de cultivo, ¿cuál es recomendable? ¿La gallinaza o el vacuno? Yo he visto ambos casos, pero mi sugerencia es, como le digo, que sean descompuestos. Si ustedes no tienen, digamos, la forma de hacer un compost de estas fuentes de materia orgánica, ya sea de la gallinaza o del guano de vacuno, lo que deben hacer y lo quieren aplicar crudo, no les queda de otra cosa que lavarlo. Pero lavar un guano significa lavar las concentraciones de sales, que eso finalmente son minerales que le ayudan al cultivo. Entonces, yo ya no voy a hacer que mi guano, que tiene dos funciones, nutricional y mejorador de suelo, ya no va a ser ese guano lavado, solamente va a ser como mejorador de suelo, porque nutricionalmente ya lo lavé. Por eso es que mi sugerencia es que sea descompuesto. Y en el caso de mandarina o cualquier cultivo, cualquier guano es bueno. Ingeniero, buenas tardes. Quiero saber de todos los abonos para pastos, ya sea enodáctil. Um, lo mismo pregunta mi amigo Gary, ya lo respondí. Valerio, saludos Valerio. Fertirriego tampoco está permitido. Giovanna, no entiendo tu pregunta cuando me dices fertirriego tampoco está permitido. En el caso de los fertirriegos, normalmente usan eh, abonos líquidos, que puede ser un biol o puede ser, ahora están usando un producto que se llama Inofer. También es muy bueno estos productos. Entonces, no entiendo tu pregunta, Giovanna, cuando me dices en fertirriego, tampoco está permitido, no entiendo. ¿En qué momento puedo usar un químico y un orgánico en el cultivo del café para que sea compatibles? Al contrario, si tú haces una mezcla de un orgánico con un químico, estás haciendo que tu sal, que es la fuente de un fertilizante inorgánico, se pueda fijar en el compost y no permite el lavado, no permita este, digamos, la pérdida del fertilizante por el tema de la temperatura, ¿no? Entonces, esa mezcla es muy buena, pero hay que saber qué estoy mezclando. Y una de las variables en el caso de mi compost y mi fertilizante inorgánico es la humedad. Si yo hago una mezcla de un compost muy húmedo, definitivamente con mi fertilizante inorgánico lo que voy a tener es una mazamorra.
Y eso no es bueno, no es bueno para el cultivo. Entonces hay que tener cuidado la humedad del compost. Eh, Nuestro amigo Walter hace referencias a su empresa, dando sus datos. Sería bueno abrir los micrófonos. Sí, pero escriban sus preguntas al chat. Alexander, ¿cuánto de gallinaza puedo aplicar en palto? Recomendable, ya les sugerí. 5, 10 toneladas, otros están aplicando hasta 40 toneladas. En el cultivo de palto, en el momento que se debe abonar con un riego por inundación. En el cultivo de palta, ¿en qué momento se debe abonar con un riego de inundación? En el caso de la palta, yo siempre les he hablado, como le vuelvo a decir, una vez que yo podo, inicio mi cultivo, prácticamente a las 2 semanas empieza el brotamiento, entre el lapso de 2 semanas empieza a brotar. Entonces, después de la poda es donde yo debo aplicar mi abono, ya sea orgánico o inorgánico, en la palta o en diferentes frutales. Mm, Lo que pasa, estimado Jorge Cruz, me dice, lo que pasa, ingeniero, que aquí no hacemos arado y es imposible mezclar al inicio. Claro, si no se puede mezclar al inicio, ya cuando está en cultivo tu primer abono, ahí puedes hacer la mezcla y puedes hacer la aplicación. O sea, el hecho que yo le sugiera que sea al inicio no significa que después no lo puedas hacer, sí lo puedes hacer. Pero mi sugerencia, como les vuelvo a decir, es al inicio, ¿no? Eh, ya, espérame, carnes. La gallinaza en palta es fatal, claro, claro, definitivamente, pero algunos usan aplicación de gallinaza lavado, como le digo, pero no cumple la función. Ingeniero Walter. Ingeniero, dice mi amigo Wilton Guerrero, en el caso del compost o materia descompuesta en una parcela, ¿influye en el pH del suelo? Claro, hace el efecto buffer, por eso les vuelvo a decir, el efecto buffer significa que logras de alguna manera neutralizar tu pH del suelo. Entonces tratas de llegar a 7, que es lo que queremos o es lo que deseamos, ¿no? Entonces el guano te ayuda en eso, el compost te ayuda en eso. Tienes el efecto buffer. Desde Tarapoto, un abono bokashi en plantas de cacao de producción, ¿cuántas son las cantidades para aplicar por planta? ¿Cómo es la aplicación extrema o interna enterrado? Cuando tú haces una aplicación externa, quiere decir que haces al bajo de la copa del cultivo. Y cuando es una aplicación interna, tienes que tratar de abrir una zanja alrededor de la altura de la copa del árbol, introducir tu guano y taparlo, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer, pero muchas veces no lo hacemos por costos, por tiempo o por lo tedioso que es ese proceso, ¿no? Claro, ingeniero Walter, yo le digo que lavar un compost, un guano, definitivamente no es lo correcto, se lo he aclarado, se lo vuelvo a repetir. Eh, ¿Para qué voy a lavar un guano si lo que estoy haciendo es lavar los minerales? Entonces lo correcto es que ese guano crudo lo haga un compost y aplique la cantidad adecuada de agua para que el tiempo y la temperatura lo permita hacer un compost y finalmente sea un humus, ¿no? La aplicación de compost mejora la capacidad de intercambio catiónico, por supuesto que mejora la capacidad de intercambio catiónico. El compost directamente altera de manera correcta las propiedades químicas, las propiedades físicas y las propiedades biológicas del suelo. Las propiedades químicas, uno de ellos es la capacidad de intercambio catiónico, lo altera de manera correcta para el bienestar de nuestro fertilizante y de nuestro cultivo. Entonces ya les hablé un tema de concentración de minerales.
en cada tipo de guano, que principalmente es el guano de isla, el guano de cerno y la gallinaza, que son uno de los elementos más usados, ¿no? Le hablaba un tema de temperatura. En la segunda semana, cuando está un proceso de descomposición, el compost, cualquier guano aproximadamente, en ese proceso de descomposición la temperatura llega hasta 70 grados, que eso hace que el cultivo que tú tengas y estás descomponiendo tu compost en el mismo cultivo puede alterar, ¿no? Por eso es que la idea es que el compost la hagas en una zona distinta del cultivo. Ya cuando ya has hecho el proceso de descomposición, recién lo puedas llevar tu compost al cultivo. Otro de los abonos inorgánicos, perdón, orgánicos que existe, digamos, de forma líquida, es el biol, que es un proceso que mucho podemos hacer, que inclusive te permite generar fuente de energía, ¿no? Puedes hacer con restos orgánicos, estiércol de vaca, ceniza, melaza, leche. Este es un proceso, digamos, un poco eh, tedioso para explicarle, pero el biol es una fuente líquida de abono para nuestro cultivo. Otras de las fuentes líquidas que hay ahora en el mercado es el aginofero. Quiero mostrarles aquí un cuadro, permítanme por favor. Quiero mostrarles este cuadro para que ustedes puedan entender. Acá está. Permítanme un ratito. Ya. A ver, disculpen, se cortó por tratar de compartir este archivo. A ver, Jonathan. Tu cotejo de debe ser tu cotejo, ¿no? No, no, menos estoy. Entonces, No, yo con a mi No puedo compartir, Jonathan. Ayúdame, por favor. Jonathan, no puedo compartir, si me permites. A ver, disculpen, alumnos, un ratito, porque no nos permite, no nos permite compartir. Entonces estoy tratando de, Jonathan, ayúdame con esto.
A ver, Jonathan, si me ayuda, por favor. No puedo compartir las diapositivas, Alex. ¿Alguien le puede llamar al anfitrión? Pero nosotros ya nada más conocemos ya, pues, estamos conociendo moneda peruana ya. No, yo me recuerdo, tío, cuando yo compraba mi... Ay, ay, ay. Ingeniero, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta. Mientras nos ayuda Jonathan a compartir, puedo atenderle sus preguntas, pero ordenadamente, por favor. Ingeniero, el guano de cuy también es bueno para las paltas. Claro, pero como compost es mejor. Todos los guanos como compost es mejor. Señora, buenas tardes. Lara José Hernández Mendoza. Señor, una consultita. Hablan de guanos de isla. En el tema de arroz, ingeniero, y lo que yo manejo más arroz acá en donde estoy. ¿En qué etapa sería recomendable aplicar un guano de isla, ingeniero? Lo que pasa es que el arroz va a estar sobre agua después de sembrarlo. Entonces la idea es aplicarlo antes de la siembra, en el momento del gradeo. Ingeniero, ese tiene muy bien, pero ingeniero, la dosis quisiera saber no exactamente, porque yo tengo sería algo de 7, algo de, algo de 35, algo de 40 kilos por hectárea, ¿entendido? ¿O no? ¿O es más? 40 kilos, 40, no, por hectárea 40 kilos es poquito, o sea, en una hectárea 40 kilos es demasiado poco, estás hablando de un saco aproximadamente, ¿no? Normalmente debes aplicar 7 bolsas por hectárea. ¿Perdón? 7 bolsas por hectárea, algo de 350 kilos por hectárea. ¿Está bien, ingeniero? ¿O estoy mal? Es poco, pero ayuda, pues no, a no aplicar nada es poco. Aquí, por ejemplo, en Chiclayo, ¿de qué parte eres, me dijiste? Soy Nueva Cajamarca, de Alto Mar, ingeniero. En Chiclayo, para que tengas una idea, usan un camión de 10 toneladas para una hectárea que van a cultivar arroz. Un camión. Ya, miren, aquí hay un cuadro, ¿logran ver un cuadro de Excel? ¿Sí ven el cuadro de Excel? Sí se ve, Inge. Aproximadamente hoy día la URI está en 220 soles. Lucho, mira, sí, mira, escúchame, yo te hacer entender algo. Y yo quisiera que entiendas eso. Creo que debe apagar sus micros. Mira. Ya, después les haces entender. Bloquea los micros, Inge. Sí, estoy tratando de hacer eso. No hablen, por favor. Déjenme arreglar esto. A ver. En el mercado, aproximadamente la URI está 220 soles. Hoy día. Antes costaba 60 soles. Antes costaba 60 soles. Vamos a ponerle 65 soles. Pero hoy día la uria está a 220 soles. Entonces, para muchos la uria, y para todos, digamos, es un producto caro, ¿no? Ya no es rentable. Y en el mercado existe este producto que se llama Ginofer, que es un líquido que prácticamente cuesta 330 soles la tonelada en dos productos y el otro cuesta 190 soles. Entonces, si yo tengo, digamos, la necesidad, vamos a poner un cultivo, palto, y normalmente de uria voy a usar 6 bolsas, en mi caso de palto, yo voy a gastar 1.320 soles, en el caso de la uria, en plata, ¿no? Sin embargo, el Aginofer, para yo tener las mismas unidades de nitrógeno, porque yo voy a aplicar 138 unidades de nitrógeno, yo necesito aplicar 2 toneladas de Aginofer. Y mi precio va a ser diferente. 620 soles, 660 soles, 662 soles.
Y si yo necesito tener las mismas cantidades de nitrógeno, puedo aplicar un producto que se llama Aginofer, que tiene solamente 32% de nitrógeno, y tendría que aplicar 3,5 toneladas para yo gastar 682 soles. Entonces, por donde lo veas, yo aplicando Aginofer es mucho más económico que aplicando urea. Me hubiese gustado hacer el cálculo en el caso de los compost, pero más o menos así tiene que ser su análisis de ustedes. Ingeniero, disculpa. Termino el ejemplo. ¿Hectárea? Sí, permíteme, termino el ejemplo. Su análisis de ustedes tiene que ser cuál es mi concentración de mi producto que voy a usar, cuánto me cuesta, ¿no? Cuánto me cuesta, y de acuerdo a eso yo tengo que saber cuáles son las cantidades que voy a usar, de tal manera que aplique las mismas unidades y esto me permita tener cuánto voy a gastar. Y ahí finalmente decido qué debo aplicar. Entonces, en este caso, lo que yo sugiero aplicar es un producto, ¿no? En este caso, es solamente por un tema de ejemplo. Entonces, ¿qué concentración tiene mi producto? ¿Cuánto me cuesta? Y tengo que hacer mi cálculo para saber las mismas unidades y cuánta plata voy a gastar por hectárea. Ahora sí te escucho, amigo. Joder, Piñero, estás hablando, digamos, por hectárea. Exactamente, por hectárea. El cultivo de pedipalto. Yo pienso que cultivo de arroz, bueno, lo que yo manejo, arroz, en el campo, lo que manejo más arroz, yo pienso que quisiera que usted me explique más o menos cuántas kilogramos o, digamos, toneladas por hectárea yo puedo aplicar el Aginofer nitro en arroz. Ya. ¿Cuántas bolsas de urea usas? Mira, por lo general, yo acá la que la gente acostumbra a aplicar acá normalmente es 3 bolsas de nitrógeno y 2 bolsas de nitro S. Específicamente aplican eso acá. Ya. Entonces, soy yo. 3 bolsas de urea. 3 bolsas de urea y 2 bolsas de nitro S aplican. Digamos, están aplicando algo de 5 bolsas de producto, digamos, están aplicando acá por hectárea. En el zona donde estoy yo. Para que veas, 5 bolsas aproximadamente, vas a pensar que son 5 bolsas de urea. Tú vas a gastar 1.100 soles en urea. ¿Cómo te sale eso? Multiplicas 5 bolsas por 220 soles, 1.100 soles, que es lo que he puesto acá. ¿Cuántas? Una bolsa de urea te deja 23 unidades de nitrógeno. Entonces, 5 bolsas, tú multiplicas 5 por 23, 115 unidades de nitrógeno, que es lo que está acá. Una bolsa de 5 bolsas de urea vas a poner 115 unidades de nitrógeno en una hectárea. Entonces, mi Aginofer está 55% de concentración por cada tonelada. Por cada tonelada de Aginofer. Entonces, una tonelada me cuesta 330 soles, donde lo estoy marcando, y mi densidad está en 1.25. Significa que yo tengo 68.75 unidades de nitrógenos por cada tonelada de Aginofer. Si yo necesito tener 115 unidades de nitrógeno, que es lo que me da la urea, yo multiplico, yo divido, 115 unidades de nitrógeno que necesito entre 68, voy a aplicar 1.67 toneladas de Aginofer. Y si una tonelada me cuesta 330 soles, lo multiplico por 1.67 toneladas, yo en plata voy a gastar 552 soles. ¿Cuál me sale más barato? ¿La urea o el Aginofer? El Aginofer. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, que hay productos que tienen fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio que son mucho más económicos que la misma urea, pero todos nosotros pensamos en urea,
y nos enfrascamos José, en eso. Entonces, José, ¿me permite, Señor, por favor? a ver, un ratito, vamos por orden. Señor, Sí, dime. Aló. Hola. Ingeniero. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero hacer una consulta, ingeniero. Sí, te escucho. Estoy llamando de la libertad y quiero hacer la pregunta. ¿Se puede mezclar un guano Hasatura orgánico que es viene de Lima, acá Trujillo, de la Universidad Agraria de La Molina? Si se puede aplicar juntamente con un abono que es nuevo, Yaramila, ¿se puede aplicar en una plantación de durazno? O Hasatura explíqueme más o menos orgánico. para yo tener conocimiento de eso. Me dijiste. Sí, es similar sí, Hasatur guano orgánico. Es similar al isla. Ya, ¿con qué quieres mezclarlo? Con Yaramila, un producto nuevo que encontraba, que me han sugerido, ¿no? Los ingenieros que trabajan por allá, por Chao Virú, me han sugerido eso para probar, pero no tengo experiencia todavía. ¿Será posible o no? Yo no te puedo asegurar ahorita si la mezcla te va a ir bien o no, porque no he escuchado ese producto. Pero si es un compost con Yaramila, la Yaramila la puedes mezclar, pero mi primera sugerencia es, generalmente, el volumen de compost con el fertilizante sintético es más o menos entre 3 a 4 a 1. Quiere decir que si yo aplico tres cantidades de compost, voy a aplicar una cantidad de fertilizante. Entonces yo hago esa mezcla preliminar antes de mezclo y déjalo más o menos una hora. Si es que no hay el tema de agua, de humedecerse, o no hay el escurrimiento, puedes hacer esa mezcla sin ningún problema y te va a ir bien. Porque ahorita no te puedo precisar si esa mezcla te va a ir bien o mal porque no lo conozco el producto, ¿no? Eso te puedo decir, pero si haces esa mezcla anticipada, estoy seguro que vas a estar seguro qué cosas estás aplicando, ¿no? Si la mezcla te va a ir bien o no te va a ir bien. José, permítame hacer una recomendación aquí al amigo que acaba de intervenir. A este jovencito de La Libertad que habla, creo que le escuché decir que tenía un producto similar al guano de Isla que lo traía de la Universidad Agraria de La Molina. Sí, ¿Es pero así o escuché mal? Yo escuché bien, pero no existe, no creo que... Pero bueno, lo que quiero decirles, por favor, a todos, que el guano de Isla solo lo vende Agrorural. Cualquier otra bolsa con etiqueta parecida, con el dibujito parecido, es pura adulteración de guano de Isla. Yo he visto, no un caso, he visto, creo que ya van como 7 u 8 casos que me han comentado, he visto 3 y me han comentado otros tantos. Entonces, tengan muchísimo cuidado con dónde van a meter su plata, porque van a meter la plata al bolsillo de un estafador. Así de simple. Así de simple. Sí, efectivamente, lo que dice el ingeniero es cierto. Sí, El Agrorural es la única entidad autorizada y la única que vende guano de Isla a nivel nacional. Ya de ahí otros canales de las tiendas, pero el riesgo es que puede ser adulterado, ¿no? Y el guano de Isla, hasta el momento, no hay ningún compost o un guano que diga que tiene casi la misma concentración que el guano de Isla. Yo no conozco y estoy seguro que no existe, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que le acabo de mostrar este cuadro para que ustedes tengan con claridad cómo pueden analizar cuando ustedes van a recomendar o cuando alguien le recomienda algo. Precio, concentración, tratan de equilibrar entre uno y el otro y ven cuál es el más económico o cuál es lo que le va a ir mejor, ¿no? Espero que este cuadro les haya quedado claro, ¿ya? Para que puedan tener ustedes el criterio técnico de poder analizar, ¿no? Hola. Ingeniero, buenas noches. ¿Y este producto Aginofer ya hay en el mercado? ¿Cómo se le puede reconocer? Claro, el mercado es líquido. La fuente googlea y ponga Aginofer y vas a encontrar ahí el contacto y todo lo demás. Hay otros productos líquidos, o sea, este es un ejemplo simplemente para que ustedes entiendan de cómo deben tener el criterio cuando
reciben una recomendación o cuando ustedes quieren recomendar algo, ¿no? Ese es el criterio. ¿Ya? Voy a compartir. Con respecto a la Ginofer, permítanme, José, hacer un comentario. El Ginofer es un desperdicio de la producción de la Hinomoto. Y la planta de producción de la Hinomoto está en la carretera Callao-Ventanilla, antes de la Pampilla, más o menos por ahí. Entonces, ahí he visto que hay gente de Amazonas, de Chiclayo, de Trujillo. Entonces, para ellos va a ser absolutamente imposible adquirir eso por los costos, ¿no? Ese Ginofer está hecho para usarlo en los valles de... Yo lo he visto usar bastante en Huaral, en Chancay. Es más, mi padre lo usa en Huaral. Pero el Huaral pues está a 80 kilómetros de Lima, menos, está a 65 kilómetros de la planta de Ginofer. Entonces es diferente pagar un flete de 65 kilómetros que pagar un flete de 650 kilómetros, ¿no? Es más, en un camión cisterna que va a cobrar doble flete, porque tiene solamente el viaje de ida, no tiene viaje de retorno. ¿Ya? Eso es esto, o sea, no se entusiasmen con el Ginofer para las zonas alejadas de Lima. Es para el valle de Chancay, Huaral, Cañete, Mala, por ahí, pero no para más distancia. Respecto a lo que les dije, es un ejemplo para que ustedes tengan el criterio adecuado de cómo recibir una recomendación técnica o ustedes cómo recomendar algo técnico. Y respecto a la Ginofer, se usa casi en varias partes de la costa y los que iniciaron este consumo fueron los cañeros, la gente que cultiva caña. Pero hay otras fuentes. Este ejemplo es que existe esta fuente de abono líquido que te permite cultivar, ¿no? Y hoy día que todos tenemos el gran susto y a veces estamos dejando de aplicar correctamente la fuente de nitrógeno a nuestro campo por los precios de la urea, quiero que sepan que hay otras alternativas. No solamente puede ser este producto, comparen con otros productos para que tengan ustedes, para eso es la idea, o se están capacitando o están en este curso precisamente para que tengan criterios técnicos de definir planes de fertirriego, ¿no? Bueno, el Malqui es otro producto en el mercado, tiene una consulta. Y lo usan también, La ventaja de este producto es que tiene la certificación de uso orgánica. Hay otros productos en el mercado que tienen la certificación de uso orgánico. Entonces, para los que cultivan o están pensando hacer cultivos orgánicos, no solamente es usar un compost, sino que ahora se necesita para el proceso de certificación de tu cultivo orgánico, es que tu fuente de compost que usas tenga la certificación orgánica. Y hay que ver en el mercado qué productos tienen esa fuente, esa certificación orgánica, para que no tengas problemas del uso. Elmer, a ver, te escucho. Inge, buenas tardes. Una consulta. Sí. Hablaba del guano de lila con la gallinaza. ¿Qué factores, en qué momento una planta por ejemplo, una plantación de café, ¿no? ¿En qué momento el café va a usar ese abono orgánico? ¿En qué momento? Si ya tu cultivo lo vas a sembrar, la idea es aplicarlo antes de la siembra. Si ya tienes tu cultivo permanente, ya lo estás cultivando, en cada momento que haces tu primera fertilización, que es en el momento de cultivar antes de la floración, haces tu primer abono, y si fraccionas entre 2 o 3 abonamientos tu cultivo, vas a hacer en el momento antes de la floración, después de la floración y en el momento del cuajado. Jamás se les ocurra abonar en plena floración, eso sería un delito hacer para el cultivo, ¿no? No, por ejemplo, hablemos de un cultivo ya de 1 año y medio. El exceso de abono orgánico puede quemar a las plantas o no sé. No, en el caso de los compost bien descompuestos, un compost certificado, un buen compost, puedes usar sin ningún problema, no vas a tener complicaciones. Obviamente hay que tener algunos cuidados, ¿no? No romper las raíces demasiado, aplicar las cantidades adecuadas. Por lo general en el café yo he visto que aplican una latita de atún de inorgánico
con un balde de pintura, de esos no sé, esos 5 galones creo, mezclan y lo aplican por planta, ¿no? Algunos, en el caso del palto, en el caso del café le usan esa combinación, les alcanza para 3 o 4 plantas de café, ¿no? Eso sería la dosis. Miren, en el caso de los fertilizantes inorgánicos, nosotros tenemos algunos, acá he puesto algunos productos, fuentes que existen en el mercado para que ustedes sepan las concentraciones, ¿no? En el caso de fosfato de amónico tiene 18% de concentración de nitrógeno, 46% de fósforo y no tiene nada de potasio y no tiene nada de los otros elementos, ¿no? Y aquí tienen una lista larga de productos que está detallado las concentraciones de tal manera que puedan definir qué producto usar, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito hacer voy a aplicar, después de hacer mi análisis de suelo, necesito aplicar un producto a base de potasio, yo tendría que disponer el ácido fosfórico, ¿no? Que tiene 64% de concentración, o puedo aplicar un fosfato monamónico si es para fertilización en campos convencionales, que tiene 52% de fósforo. Entonces, esta es la idea, que ustedes sepan que la riqueza de un fertilizante va a variar dependiendo cuál es su fuente. Y con eso yo puedo definir qué usar, cuánto cuesta y si lo que estoy usando es correctamente. Antes en el mercado existía la urea como abonos simples, hoy día en el mercado ya existen los compuestos, ¿no? Yara, que es una transnacional de formulación y comercialización de insumos como fertilizantes, ha hecho ya otros productos en el mercado que te permite, digamos, tener mejor aplicación para tu cultivo, ¿no? Bueno, en el caso de los plaguicidas, nosotros tenemos plaguicidas, llamas a todo producto químico que mata una plaga, o en nuestro caso nosotros lo llamamos un problema biológico. Un problema biológico puede ser insecto, puede ser un hongo, puede ser una maleza, puede ser un ácaro. Entonces, una rata, un raticida también puede ser un problema biológico. Entonces, un plaguicida es un producto químico que te mata cualquiera, te mata, te controla o te previene cualquiera de estos tipos que les he mencionado. Entonces, en el mercado hay herbicidas, insecticidas, fungicidas, roticidas, fumigantes o nematicidas también hay. Estos plaguicidas tienen su fin. Un herbicida te previene, te controla y en algunas veces te mata una maleza. Un insecticida mata a los insectos, un fungicida las enfermedades, un roticida todo roedor, ¿no? ¿Cuál es el uso? Puede ser agrícola o no agrícola, ¿no? En el caso de los agrícolas es lo que nosotros usamos, pues, ¿no? Para matar insectos, para controlar enfermedades. Y en el caso de los agrícolas, pues, hacen en problemas, digamos, industriales, pueden hacer controles en carreteras, en vías férricas. En temas comerciales, algunos hacen en almacenes industriales, en campos de golf, también no son usos agrícolas, pero necesitan estos productos para controlar, ¿no? En el caso de ¿cómo se llama? De uso doméstico, bueno, algunos necesitan, digamos, usar para los jardines, para la casa, que también es importante, ¿no? Y para la salud pública también. Ha habido momentos donde hay un problema digamos, de langostas, hacen una aplicación de salud pública y usan este tipo de productos, ¿no? Entonces, no solamente es para el uso agrícola que sabemos nosotros, sino también hay para otros usos que ya les expliqué. No tengo audio. Marixa. Vamos a ver, Marixa. Ya. ¿No nos escucha Marixa o no entiendo? Ya, sigamos. Entonces, los insecticidas, existe varios tipos de control, ya pueden ser físicos, químicos y biológicos. En el caso de los controles de problemas biológicos, existe el químico que, como les decía,
principalmente son las plagas o los problemas biológicos, usan insecticidas, fungicidas, rodicidas, algunos nematicidas. Y en el caso, digamos, físico, puede ser la mano, puede ser manual, puede ser los ultrasonidos, a veces hacen trampas, cebos. Esa es la forma de controlar físicamente un problema biológico. Y en el caso de los problemas, de los controles biológicos, ya en el mercado y en el negocio actual existen las feromonas, reguladores de crecimiento o los mismos enemigos naturales. Ya hay empresas que se dedican a desarrollar, a producir, perdón, a reproducir estos controladores biológicos de tal manera que controlan una plaga y botan poblaciones grandes al cultivo para que éste a la vez controle al problema biológico y sea la forma de controlar un control biológico, ¿no? Dice, ¿qué daños ocasiona al suelo los herbicidas? Muchos, muchos al suelo, al cultivo, a la salud. Recuerden que es un plaguicida y el plaguicida es un veneno y el veneno mal usado o en cantidades no recomendables es un problema. Uno de los problemas que ocasiona es erosionar el suelo. El uso excesivo de herbicidas ocasiona erosión del suelo, altera los problemas físicos del suelo y no es recomendable, pues, ¿no?, usar de manera descontrolada los herbicidas o los mismos plaguicidas. Cuando uno tiene un plaguicida o un insecticida del tipo que tengamos, lo primero que tiene que hacer es leer la etiqueta. Yo les pido por favor que esto sea un hábito para poder entender qué es lo que me han recomendado o qué es lo que yo voy a comprar o qué es lo que yo quiero recomendar. Entonces, en la etiqueta, ustedes van a encontrar estas variables, estas características, ¿no? Una de las cosas principales que ustedes van a, digamos, a definir la decisión, qué cosa es lo que vamos a aplicar, es principalmente el ingrediente activo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el ingrediente activo define principalmente que si es que qué es lo que estoy usando y qué es lo que me va a controlar. Entonces, en mi etiqueta voy a encontrar mi ingrediente activo. Y cuando yo hablo de un tipo de pesticidas es mi producto que estoy comprando, que estoy recomendando o que estoy leyendo es un insecticida, es un fungicida o qué tipo de producto es. Y dice acá insecticida agrícola. Otra de las características que yo tengo que tener claro en el momento que decido tomar una decisión es si mi producto, qué cultivo voy a usarlo, cuál es mi plaga, ¿no? Acá está la plaga, el nombre científico en algunos casos viene, en algunos casos no viene, la dosis que yo debo usar, quiere decir que mi producto en condiciones normales es la dosis adecuada que debe controlar las poblaciones alteradas de mi problema biológico en ese cultivo. Entonces, es importante que la dosis ustedes la puedan leer para saber cuál es la dosis correcta de este producto y no abusemos de usar dosis inadecuadas. Y también te da una recomendación de la forma de uso y acá es los límites máximos de residuo. ¿Qué quiere decir los límites máximos de residuo? Los límites máximos de residuo, digamos, es una cantidad máxima que se puede encontrar en este cultivo de este ingrediente activo. De tal manera que por debajo de esa concentración no causa un daño agresivo sobre la salud, sobre la fauna, de lo que estamos, de la ecología que tenemos, ¿no? Entonces, el límite máximo de residuo es importante para que ustedes, los que exportamos o los que quieren exportar, tengan a bien que este ingrediente activo no debe exceder esa concentración
de tal manera que no cause un problema en la salud o en la fauna, ¿no? Principalmente en la salud. Último día antes de la aplicación quiere decir que con qué frecuencia puedo yo reingresar al campo de tal manera que no cause un problema de toxicidad a la persona que está entrando al campo cuando ya aplicaste, ¿no? Después aquí, bueno, las cosas de ya un tema de salud, las precauciones que hay que tener, y en el caso de una intoxicación que no deberíamos llegar porque hemos leído correctamente la forma de aplicación, hemos leído correctamente todo esto, ya no deberíamos tener primeros auxilios, pero sin embargo es importante que la etiqueta te lo diga, ¿no? Y cuando tengan un tema de intoxicación, llevemos la etiqueta al médico porque ahí hay algunas recomendaciones o sugerencias médicas para contrarrestar de forma inmediata si existiera una intoxicación. Entonces, por eso es importante que uno lea la etiqueta, ¿no? Y no simplemente, ya, me han recomendado usar glifosato, listo, uso glifosato. Vaya a la tienda comercial, compro el glifosato, no leo nada y me dijeron que aplique 1 litro por cilindro. Cuando el glifosato usan 3, 2 litros. Entonces, leamos la etiqueta. Y también otra de las características que tiene una etiqueta, ¿no? Es que nos hablan de una banda de seguridad. ¿Qué significa la banda? Permíteme un minuto, por favor, que mi máquina se quiere apagar. Ya, a ver. Volvamos. Entonces, es importante que uno lea la etiqueta. Y en esta banda de seguridad o en los pictogramas que dice la etiqueta, es que te recomienda cuando tú vas a aplicar, ¿qué es lo que debes usar? Mascarilla, protector facial, botas, guantes. Entonces, esta recomendación que habla la etiqueta tiene su valor, ¿no? No simplemente es que está puesto por poner, ¿no? Y todo plaguicida, todo van a encontrar siempre esto, porque es un veneno, finalmente es un veneno, ¿no? Entonces, es importante que tengan a bien lo que le acabo de decir respecto a la lectura de una etiqueta de un producto, ¿no? Y bueno, esta es la clasificación respecto a los colores de un insecticida. Todos los plaguicidas van a tener una banda, una coloración. Mira, acá hay una coloración. Esta coloración que ustedes ven acá es principalmente la clasificación de la toxicidad del producto, el grado del peligro. Todas las etiquetas o los productos que tengan la banda roja, en algunos casos está prohibido y en casi todos los casos está sugerido y debe ser con la recomendación técnica de un ingeniero colegiado, porque estos productos son muy tóxicos o en algunos casos tóxicos. La banda amarilla es nociva y la banda azul, digamos, es poco peligroso. Y finalmente el color verde, digamos, es que normalmente no ofrece peligro. Entonces, cuando ustedes compren un agroquímico, es importante que vean la banda de la etiqueta. Si es amarilla, si es roja, si es verde o es azul. Desde amarillo hacia abajo pueden usar azul y verde, pero cuando es una etiqueta que tiene la banda roja, está, digamos, prohibido el uso sin la recomendación de un ingeniero agrónomo para que te sugiera cómo aplicar, qué dosis aplicar y qué cultivo aplicar. Ingeniero, una pregunta. ¿El furadán todavía existe en el Perú? Sí, pues ilegalmente, pero está prohibido la comercialización. Está prohibido la comercialización del furadán. El Congreso de la República
a través de SENASA ha regulado y ha retirado del mercado varios productos, ¿no? A ver, permíteme un minuto. Entonces, les decía que la banda del producto es importante, el color de la banda del producto es importante para que ustedes definan lo que ustedes están usando es o no es tóxico, muy tóxico, nocivo, o hay que tener el cuidado, ¿no? Entonces tienen color rojo, amarillo, azul y verde. Estas son unas características que ustedes tienen que tener como precaución cuando usan un agroquímico. El efecto de volatilización, ¿no? El proceso de fotosíntesis, la radiación solar, tiene una injerencia directa sobre la aplicación tanto del producto como el efecto del producto en lo que uno va a controlar. La escorrentía, si aplicamos mal, y la dispersión o la absorción del suelo. Entonces, cuando uno va a aplicar un agroquímico, tiene que saber cuáles son las condiciones climatológicas, cuáles son las condiciones del suelo y en qué estado fenológico se encuentra el cultivo. Si existe mucha radiación, hay productos químicos que son fáciles de volatilizarse o tienen un efecto inmediato sobre la radiación solar. Si yo voy a aplicar un herbicida, digamos, me dicen hay que aplicar un herbicida preemergente. O sea, preemergente significa antes de emerger la maleza. Una de las características necesarias de los herbicidas preemergentes es que el suelo esté húmedo. Entonces, si yo hago una aplicación de un herbicida preemergente y mi suelo está seco, la eficiencia del herbicida va a ser baja. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas características antes de aplicar un plaguicida o un producto agrícola, un producto químico. ¿Qué pasa si yo hago una aplicación, digamos, de un Bacillus thuringiensis y me dice mi recomendación técnica que el pH debe ser por debajo de 4 y mi agua mi caldo de insecticida, mi pH es 6? Quiere decir que este Bacillus no va a controlar bien. ¿Por qué? Porque la protección del Bacillus se rompe cuando el pH supera 4.5. Entonces va a llegar al gusano, a la larva, no va a controlar. Entonces esas características básicas que uno tiene que tener en cuenta para que mi producto funcione muy bien, ¿no? Entonces, eso es mi recomendación. Y vamos a tocar el tema de los herbicidas. Ya nos queda 10 minutos. Yo lo que sugiero es que estos 10 minutos entremos en un tema de preguntas, porque vamos a salir a las 6:50. Entonces ya dejemos el tema de herbicidas y los otros pendientes para la próxima capacitación. Les escucho sus preguntas. Estamos atentos a que me comenten lo que quieran consultar. Buenas noches. Bueno, mi consulta es referente a las bandas toxicológicas. Tenemos una normativa vigente que considera 3 tipos de bandas toxicológicas. Las del tipo 1A, 1B, altamente tóxicos y extremadamente tóxicos. Las del tipo, las moderadamente tóxicas y las ligeramente tóxicos. Solamente considera esos 3 tipos de bandas toxicológicas. Todos los productos biológicos se venden con bandas toxicológicas verdes. Pero las 3 principales son las consideradas entre la roja, la azul y la amarilla y el azul. En la producción, normalmente, dependiendo del país de destino, hay que estar tratando de ver si el trabajo para el control de plaguicidas va a ser con bandas ligeramente tóxicas, ya excediéndonos con moderadamente tóxicas, porque tenemos que cumplir las normativas vigentes, la cantidad de metabolitos que puedan estar presentes en las frutas que se van a exportar.
No entiendo tu pregunta. Entonces, mi pregunta va en referente a la normativa vigente. ¿Ha habido alguna variación? Porque veo que usted habla de 4 bandas toxicológicas. Cuando tú haces una lectura en tu agroquímico, hoy día está caracterizado el color rojo, el color amarillo y el color azul. Pero ya en el mercado están introduciendo los productos biológicos y vienen con banda color verde. No sé si lo has logrado ver, si lo estás viendo. La normativa no ha variado. Lo que estamos acá entendiendo es básicamente la clasificación de la coloración de las bandas de los agroquímicos. Y hay que tener en cuenta que el tema de la banda roja es básicamente que hoy día está, digamos, limitado y está prohibido el uso sin la recomendación técnica de un ingeniero agrónomo colegiado. Por eso es que las casas agrícolas tienen la necesidad de tener dentro de sus ambientes un ingeniero colegiado que te recomiende estos productos. Y en el tema de los cultivos de agroexportación, básicamente es el ingrediente activo que te permite el uso. Quiere decir, si tú tienes un cultivo, por ejemplo, como palto, en el caso de los paltos o en los cultivos de exportación, el cliente te dice, yo puedo permitir que su palta o la uva o el arándano tenga la trazabilidad de 3, 2 o 4 ingredientes activos. ¿Qué quiere decir? La trazabilidad no quiere decir que supere el límite máximo de residuo. La trazabilidad quiere decir que cuando hagas el análisis de este producto, solamente puedas tener entre 3 ingredientes activos, en algunos casos 4, que te permitan haber usado, ¿no? Pero no te permite que el límite máximo de residuos se supere. Es por eso que no la banda te dice si es que este producto lo usas o no lo usas para agroexportación. Las exportadoras, queramos o no, algunos usan el metomilo, y el metomilo es una banda roja. Y los metomilos, el criterio que tú me dices que la banda roja no está permitido para los productos de agroexportación, lo usan. ¿Por qué lo usan las agroexportadoras? Porque es una herramienta, digamos, de choque, y generalmente es gasificante y muy volátil. Por eso es que cuando en algunos cultivos hacen la trazabilidad, no aparece el metomilo como ingrediente activo, y por eso es que lo usan, ¿no? Eso es básicamente la recomendación. Otra pregunta, por favor. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo plantaciones de palto y tengo problemas de insectos que se están comiendo las hojitas. ¿Qué insecticidas me recomendaría usted? Me tendría que tener como claridad qué tipo de plaga es la que te está atacando tu palto. Porque el bicho de cesto, digamos, es uno de los... El bicho del cesto es una larva que está dentro de una cápsula cubierta con hilo o fibra y también con la misma hoja seca del palto. Pero no te podría decir... que no te podría recomendar algo si es que no veo la plaga, ¿no? Entonces, ahí están mis datos, pásame una foto y yo te puedo sugerir que puedas controlar, ¿no? Y para la arañita roja en paltas, ingeniero. A ver, vamos por partes. En el caso del palto, una herramienta, digamos, poco tóxica o algo lo consideran como control biológico dentro del manejo integrado de plagas, es el azufre. El azufre lo usan como un repelente o preventivamente. Ya cuando el problema es crítico porque la plaga te inundó o regaste mal, que es uno de los problemas que ocasiona que la arañita roja se prolifere, hay varios productos en el mercado, pero lo que tú tienes que tener en claro es que la arañita roja es muy agresiva respecto a su reproducción. Entonces, al ser muy agresiva, tu control o tu manejo integrado de plagas tiene que atacar en los estados fenológicos, en los estados biológicos de la plaga. Quiere decir que tienes que aplicar un ovicida, un adulticida, que te rompa el ciclo biológico de la arañita roja, porque la arañita roja, su reproducción es muy violenta.
Y en el mercado existe acaricidas que solo controlan adulto y hay acaricidas que solo controlan huevo. Entonces, mi recomendación es que hagas una mezcla de un ovicida con un adulticida para controlar el caso de la arañita roja. ¿Qué te puedo sugerir? Hay abamectinas en el mercado que son adulticidas y algunos ovicidas acaristotme, clonfetacine, clonfetecine, si no me equivoco, es el ingrediente activo, que es solo ovicida, y en el caso de las abamectinas, que son adulticidas, haces esa mezcla y vas a controlar en los dos estados biológicos de la arañita y se te va a bajar tu población. Porque si solo controlas adulto con una abamectina, los huevos que ya están ovipositados en la planta van a romperse y va a seguir el ciclo, ¿no? Entonces la idea es romper huevo y romper las poblaciones de adulto. De esa manera puedes tener un mejor control. Ingeniero, buenas noches. Disculpa, ¿qué pasaría si yo aplico una más de mesobato? Perdón, no te escucho muy bien. Una abamectina más abamectina mesobato. De abamectina más qué? Te escucho entrecortado. Ibamectin benzoato. Ibamectin benzoato controla adulto nada más y está controlando larvas. Pero la abamectina controla la arañita roja para adulticida. Y no estás rompiendo el ciclo que te estamos hablando. Hola, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, ¿cuánto debo tener lo que es un pH para una preparación de plaguicidas exactamente? ¿Los 4.5 o varía, por ejemplo, si aplico un fungicida o abonos foliares? ¿Es generalizado que debo tener un tanto o es muy... o cada uno, ¿no? No sé, me puede decir. Le sugiero, en el caso de los herbicidas, generalmente, no todos, los herbicidas funcionan con pHs ácidos. pHs de 4,5, 4, los glifosatos funcionan muy bien con pHs ácidos. En el caso de los acaricidas, también necesitan pHs ácidos. En el caso de los fungicidas, digamos, son los pHs de 6, 7, pHs neutros. Entonces, no hay una norma que te diga tu pH tiene que ser tal. Entonces, siempre es importante saber a qué tipo de pH, vas a controlar va a funcionar bien tu agroquímico, ¿no? Entonces, no solamente es 4.5, sino va a depender mucho de qué tipo de plaguicida estoy usando, ¿no? Eso es. Hay una pregunta, a ver. Dice, ¿nos puede enviar las diapositivas? Sí, definitivamente les voy a enviar. ¿Qué plaguicidas orgánicos existen? Hay varios plaguicidas que están considerados como orgánicos. Los bacillus, que es insecticida, fungicida, que te previene. Los bacillus son insecticidas. Los productos a base de cobre son fungicidas, que están considerados como orgánicos. Después, en el mercado tienes, digamos, algunos repelentes, que es el azufre, tienes la caxicina, que son productos repelentes que también son considerados como orgánicos, ¿no? Hay varios productos en el mercado, Wilson Silva. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, le quiero hacer la consulta. Decía que en Perú que están regulando, ¿no? ¿Qué productos están permitidos vender en el mercado? ¿Dónde podríamos nosotros averiguar para saber qué productos están prohibidos? Lo que tú tienes que tener en claro es qué cultivo quieres averiguar, porque cada cultivo está, digamos, limitado sus usos de productos. Pero te comento, en el mercado, por ejemplo, hoy día, el año 2019, 2020, se prohibió el uso de un herbicida que se llama paraquat. El paraquat en el Perú está prohibido la comercialización y la importación de ese producto. Algunos lo están usando, pero está prohibido, por lo traen de contrabando, ¿no? Otro de los productos es el furadán.
está prohibido, y hay varios productos que están siendo hoy, digamos, en calidad de estudios para ver si se va a prohibir o no se va a prohibir su uso. Bueno, de parte mía, ya hemos acabado, Jonathan, nos ingeniero, está tiempo. Ingeniero, buenas noches. Quiero hacer una aclaración, ingeniero, no sé si me deja participar. Sí, claro, pero ingeniero, algo rápido. Ahí la pregunta de la compañera que está es en herbicidas, claro, es el paraquat, y en insecticidas creo que es el metabidefos, todo lo que contiene están prohibidos en el mercado, ¿no? Ya, gracias. Ya les ingeniero, una consultita. Sí, mira, vamos a tener otra capacitación a continuación de esto. Espero que hayan tomado nota de sus preguntas y la siguiente capacitación vamos a seguir con esto. Lo que pasa es que tienen una capacitación con el grupo y por el día de hoy muchas gracias. Espero que hayamos podido interactuar y les sirva de el día a día todo este tema de explicaciones y conocimientos. Jonathan, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes.